Hola, benvinguts als Singulars. Segons la revista d'intel·ligència financera The Banker, els beneficis de la banca mundial dels 1.000 bancs més importants del món van ser l'any passat gairebé els mateixos que obtenien abans de la crisi, el 2007. El seu sou, sí, el de vostè, en cas que el conservi, també és igual al del 2007? I els impostos també són els mateixos? Com és possible, això? No és gaire difícil endevinar-ho. La fórmula és ben senzilla, de primària, vaja. La banca socialitza les seves pèrdues i privatitza els seus beneficis. Així de clar. I aquí no passa res. Tan amples. Un exemple. La porqueria, és a dir, els actius tòxics en els bancs espanyols arriben més amunt del nas, però les entitats financeres espanyoles continuen pagant dividends als seus accionistes. No fos cas que s'enfadessin. Que s'enfaden els ciutadans? No passa res. Uns quants més que no votaran, o 4 perroflautes o iaioflautes ompliran 4 places. Mentrestant, als mandataris els falten cames per traslladar la socialització de les pèrdues de la banca a les butxaques dels ciutadans. Què passarà amb Bankia, per exemple? Sí, és ja insuportable la lleugeresa de la nostra cartera, sobretot quan t'adones que n'hi ha que viuen avui millor que ahir. Qui governa aquí? Mas, Rajoy, Merkel, Obama, Draghi i ara Hollande? Qui governa aquí? És la pregunta que formulem al nostre convidat d'avui. Ell és Juan Hernández Vigueras, doctor en Dret i membre del Consell Científic d'Atac Espanya, autor de diversos llibres. L'últim, El casino que nos gobierna. Feta la presentació, comencem. Benvingut, senyor Juan Hernández Vigueras. Gràcies per ser aquí. Per favor, acompanyi'm, sisplau. Aquesta és la seva cadira, senyor Vigueras. Supongo, señor Vigueras, que estará al caso de Bankia. Pues sí, he tenido noticias, sí. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece la historia Bankia, la historia Rato? Pues un final previsible para muchos expertos que han seguido la cuestión, sobre todo aquellos expertos que no han tenido acceso a los medios públicos, pero que se veía venir por la solución tan poco racional que fue juntar 7 cajas de ahorros, que esas cajas de ahorros, incluidas sobre todo encabezadas por Caja Madrid, pues que esas cajas de ahorros conservasen su personalidad jurídica, que se crease lo que llaman un banco malo y de ese banco surgiese otro banco como es Bankia. Y todo simplemente para ocultar lo que nunca se debió de ocultar, que es la mala gestión de algunas de esas entidades financieras. Y en vez de exigir responsabilidades a quienes habían dirigido los ahorros depositados en esas cajas y en esos bancos, pues optaron por tapar eso. Aparte, claro está, de una legislación, de la raíz legislativa del tema, en el sentido de que hubo un momento en que se consideró que las cajas de ahorro debían de convertirse en bancos, pero no en bancos tradicionales que ya lo venían siendo, sino en bancos modernos, en bancos dedicados a las finanzas, incluso las finanzas internacionales. Entonces comenzaron por autorizar la apertura de filiales fuera de la región de origen y fuera de la región de donde se nutrían sus depósitos, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa banca o esos bancos comenzaron a jugar en la bolsa y en los mercados financieros, por un lado recaudando dinero, que luego lo dedicaron a lo que se ha llamado a la burbuja inmobiliaria, ¿no? De tal manera que ese proceso ha terminado pues en situaciones como la de banca, porque al final, al reunir a una serie de cajas cuyo problema no era de liquidez, como se decía, no es que le faltara dinero, sino que eran insolventes, pues ha terminado en una situación que, en fin, quizás habría que explicarla con más detalle para poder entender un poco. Por ejemplo, el problema empieza por la transformación que ha sufrido la banca estos últimos tiempos, aunque esa transformación pues se venga escondiendo en el mantenimiento del lenguaje, mejor dicho, ocultando esa realidad a través del lenguaje, porque la banca de hoy no es la banca esa de los depósitos y de los préstamos, es decir, no es la banca de la cartilla de ahorro,
ni es tampoco la banca que presta a la industria. Es una banca que se nutre de los negocios financieros, en las bolsas y en los mercados financieros, que como todo el mundo sabe, los mercados financieros me refiero a los que no aparecen más allá de las bolsas, los extrabursátiles, ¿no?, que son opacos. Pues lo que ocurre es que todo eso no se ve y no se tiene conciencia de las dimensiones que alcanzan. Por ejemplo, Bankia, yo no he hecho ningún estudio profundo del tema de Bankia, pero tengo algunos datos, fue la primera entidad española que acudió a los préstamos del Banco Central Europeo. Lo que no se ha contado es que para obtener esos préstamos, que, en fin, que se utilizan a través de unos mecanismos que exigen una garantía, pues aportaba como garantías determinados activos que tenía. Y esos activos, bonos o valores de renta fija, los creaba la propia banca. Me aclararé. Un ejemplo. Todo el mundo sabe, o se supo en su momento, que Caja de Ahorros, la Caja de Ahorros de Madrid, pues le dio unos préstamos muy sustanciosos al Real Madrid para el fichaje, financiar el fichaje de Ronaldo y de Kaká. Pues bien, esos préstamos, junto con otra serie de préstamos, sirvieron de base a Caja Madrid para crear un fondo de activos corporativos, concretamente Fondo de Activos Corporativos 5, creo que se llama, ¿no? Y esa entidad, esa nueva entidad, creaba unos bonos de renta fija, unos valores bursátiles, que se vendían y compraban en los mercados financieros. Como esos mercados financieros, bueno, mejor dicho, ese producto nuevo no tenía mucha aceptación, pues no tuvo gran éxito, pero sí le servía a Bankia en este caso para obtener esos préstamos del Banco Central Europeo. Recientemente... Esto, señor Vigueras, usted lo dice como si nada, pero esto es un casino, pero de after hours, ¿eh? Esto es de las 6 de la madrugada. Totalmente. Y lleno de alcohol ya, o viviendo de todo menos lejía. Eso es terrible. No, todo eso se hace revestido de informes y de grandes declaraciones donde todo eso queda justificado. Pero es que el secreto de ese casino, ya hablando en términos generales, es lo que usted apuntaba en la presentación. El secreto del éxito del casino financiero es que si los jugadores ganan, tienen beneficios, pues es para ellos, se los reparten ellos. Pero si pierden, las pérdidas se reparten entre los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Pues todos los que pagamos impuestos, naturalmente. Y ese es el secreto del éxito, porque eso se traduce luego, pues, en lo que también ha explicado en su presentación, ¿no?, en que el Estado se endeuda y esas deudas se traducen luego en déficit, y ese déficit pues se reparte de la manera tan injusta que sabemos que se está repartiendo. Lo que no quieren que se llame, los recortes sociales. Ya, señor Vigueras, en principio, creo yo, el negocio de la banca es sencillo, es fácil. Usted me deja, yo le pago un porcentaje, un interés, por dejarme el dinero, y yo presto y cobro más. Y ahí está mi negocio. Eso era la banca hasta hace, digamos, 10 años en España. Bien, entonces, el Estado, a mí, el banquero, me da otras posibilidades de hacer dinero. De hecho, me deja crear dinero, porque cuando yo a usted le doy un préstamo, yo estoy creando dinero. Entonces, cuando yo no cumplo con mis obligaciones, con mi responsabilidad social, ¿qué me pasa? Nada. ¿Ha visto usted a alguno de estos en los tribunales? No, pero permítame que añada algo más, porque usted ha hecho una visión, lo normal... romántica. De esa banca tradicional, que ya de por sí el riesgo bancario todo el mundo conoce que es un gran riesgo. Es un gran riesgo, puesto que, por un lado, los depósitos pueden ser cuentas corrientes a corto plazo y los préstamos son a largo plazo. Y todo el mundo sabe que para garantizar esos depósitos, pues en todos los países civilizados han creado unos fondos de garantía de esos depósitos. Bien, el problema se agrava y es mucho mayor cuando la banca esos depósitos no le resultan suficientes y entonces se dedica a recaudar liquidez, porque el dinero de los depósitos no le basta. ¿A través de qué?
pues a través de productos financieros novísimos. Por ejemplo, un producto novísimo fue las participaciones preferentes. Hombre, participaciones preferentes. Sí, las participaciones preferentes era venderle al ahorrador corriente, digamos, que creía que estaba haciendo un depósito, porque claro, mientras se mantenga esa mentalidad y esa visión de la banca tradicional, pues cualquier ciudadano que lleva su dinero al banco cree que está haciendo un depósito. Si además se lo explican y le engañan, pues se va convencido de que a una cierta rentabilidad, que le han asegurado la liquidez, y no. Lo que ha participado es en el negocio financiero, como si hubiese comprado la acción de una empresa sociedad anónima, que cotiza y que se vende, etcétera, etcétera. Estoy simplificando, pero la sustancia es esa. Es decir, le ha llevado a jugar a la banca, a jugar a la bolsa, a alguien que no pretendía jugar a la bolsa. Cuando el negocio ese ha fracasado, ya ha venido la famosa crisis, bueno, entonces la liquidez ha desaparecido. Ese producto ya no se puede vender y ellos, pues, no se hacen responsables. Ya. Pero a la abuelita ciega, porque hay abuelitas ciegas que les colocaron preferentes, ¿qué se le dice? Pues, hombre... Preferentes de por vida, por cierto, vitalicios. Sí, sí. ¿Qué se le dice? Sí, sí, vitalicios. ¿Que se muera y que ya lo verá desde el cielo a la abuelita? Bueno, pero ese es uno de tantos abusos y tantas inmoralidades que comete la banca todos los días, porque la base está en la libertad de acción de que gozan. Los mercados financieros son los mercados realmente libres del mundo. En todo el mundo y en España y en todos los países occidentales, bueno, en casi todos. De tal manera que eso no se controla ni eso se regula. Y claro, dejan recaer una responsabilidad sobre el ciudadano que no puede tener cuando el tema se lo presentan de un modo tan complejo. Ha habido bancos, de los pequeños, que han respondido recomprando eso, lo menos, y otros pues han dicho que como eso vale cero, pues vale cero. Ya, vale cero. Usted ha hablado de productos novísimos. Mire, ¿sabe lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar un corto que lo ha dirigido Miguel Ángel Gil, que se titula Hablando en Plata, y está producido por Baradas y concursa en el No Todo Film Festival. Por favor. Buenos días, Lola. ¿Qué pasa, Remeja? Pues nada, hija, aquí andamos en la lucha. ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Aquí haciendo un poco de tiempo mientras se termina el puchero. ¿Tú qué? ¿Comprando la misma revistucha, no? No voy a comprar el panfleto de peluquería que tú lees. Sí, que esto no dice nada más que verdades como puño. Por cierto, verías anoche el programa de la tele, ¿no? ¿Cuál? Sí, mujer, que sale el gachón ese hablando... Ay, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora. ¿Dónde? En las 5. No, en el Rusia Today por cable. Ah, sí, el profesor Tikin, ¿no? Ese es de la Universidad de Sydney. Sí. Qué bueno es el gachón. Sí. Porque estaba diciendo que los derivados siguen aumentando a tasa exponencial y suman ya 10 veces el PIB mundial. ¿Qué dice? Digo, así que entre el repunte de la deuda y la volatilidad inyectada en el selectivo, fíjate cómo se ha puesto la rentabilidad del bono español. Y lo peor no es que la inversión esté condicionada al cumplimiento del plazo fijado. No. Sino que además introduce fragilidad en los mercados. No. Sí, ¿que no qué? Que no, Lola, que yo creo que el problema es el incremento de la masa monetaria que está impulsando los valores al alza y de paso un proceso de devaluación en la eurozona. Eso es así, Lola. Pero chiquillazo, ¿cómo va a ser? Hombre, te diré yo. Mira quedó. Vamos. Pero ¿qué estáis diciendo, chiquilla? Lo que hace falta es una flexibilización cuantitativa para mitigar la recesión. Tú estás loca. Si el proceso de inflación se está poniendo por las nubes, ¿qué hago yo con mis ahorros? ¿Me los como con papas? Hija, si lo que quieres es evitar el riesgo de hiperinflación, lo que tienes que hacer es invertir en valores refugio. El franco suizo, el oro, la plata, yo qué sé.
Aunque lo del oro me preocupa a mí su volatilidad especulativa, yo optaría por la plata, porque la demanda industrial supera con creces la producción global. No, si al final va a tener razón la majarona esa. Nos vamos a tener que ir todos al Potosí. Ay, acá me tiene. Niña, que me voy y que se me hace tarde para enviar la comida. Digo. Con tanta cháchara, de verdad. Ay, Venga, hija, adiós. adiós, Reme. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece? Pues que indudablemente está recogiendo el amplio y elevado nivel cultural financiero del país. Y por tanto entiende a nuestro ministro de Economía perfectamente. Sí. Sobre el nivel financiero, es verdad, ¿no? Cuanto menos sabes, más cosas te colocan, ¿no? Bueno, es que el tema financiero tras de sus bases es el lenguaje. Si todo se explicase y se contara, pues no habría ese sentido reverencial y esa idea de algo muy difícil y que solo es, por tanto, dominio de los que están versados en esa cuestión. Es una de tantas falacias sobre las que se apoya pues, las transacciones financieras internacionales, que al final es comprar barato y vender caro cosas que ni ellos mismos entienden, ¿no? Volviendo a las cajas, señor Vigueras, las cajas en Cataluña tenían una tradición muy larga y además muchas de estas cajas han hecho obras importantísimas, obras sociales importantísimas. Ahora mismo, por ejemplo, CaixaBank tiene una cantidad de obra social enorme. Cataluña Caixa, intervenida por el Estado, igual. Las cajas hicieron su función social, la hicieron. Es decir, sin las cajas y sin el montante que dedican a la obra social, muchas cosas que tenemos no las tendríamos. Así es. ¿Qué les pasó? ¿Comieron mal aquel día sus ejecutivos, sus dirigentes? ¿Por qué se metieron donde no las llamaban? ¿Qué fueron los políticos que impulsaron a los gestores a cometer fechorías? ¿Fueron ellos que quisieron cobrar más? ¿Qué pasó? Pues que hubo un proceso legislativo a través del cual se le pretendió que se equipararan a los bancos, cuando los bancos comenzaban ya a dejar de ser bancos tradicionales y se convertían en bancos financieros. ¿Por qué este proceso? Pues ¿Quién impulsó este proceso? ¿Partido que impulsó este proceso? Pues, ¿cuál? ¿Quién? No, es un periodo que yo no he estudiado tan en detalle porque creo que todos los que han gobernado han participado de ese proceso, porque había la idea de la modernización. Había dos ideas claves, lo que hemos vivido. ¿O había la idea por parte de la banca de hacer desaparecer las cajas? Bueno, indudablemente la banca estaba muy interesada en que las cajas desaparecieran, pero para mí, ante todo, es un problema estrictamente político, de la alta influencia que la banca ha venido teniendo sobre la realidad política española, que ese es un problema mundial. Pero yo creo que el problema fundamental ha estado en una idea política, sin duda, la idea del neoliberal, que se ha aplicado casi al 100% en lo que atañe a los llamados mercados financieros, porque todo el mundo acepta que el tráfico esté regulado, todo el mundo acepta que el comercio, determinados aspectos comerciales, la alimentación, tenga una cierta regulación. Porque si usted compra un producto alimenticio, pues mira una serie de detalles que le dan información de ese producto. En cambio, si usted, que ha logrado un cierto nivel de ahorro a través de su salario, a través de su sueldo, usted llega a un banco y usted no tiene la información, ni se la dan, y si se la dan, pues ya hemos visto los resultados, es para que usted compre, no para que usted esté informado. Pero es que legislativamente tampoco se exige que se le informe. Empezando por aquella idea de la innovación financiera, de autorizar o dar libertad a que los bancos crearan productos, crearan dinero que solo valía para ellos, dinero financiero, pues a través de esos
de eso pues se han creado productos totalmente que no tienen ninguna consistencia. Porque el drama de hoy, vamos yendo a cuestiones más profundas, pues, que vale la pena detenerse, es que el sistema financiero está funcionando perfectamente. Si usted fuese, no voy a decir Soros o Warren Buffett, para eso el sistema financiero está funcionando. E incluso para la gran banca está funcionando, se siguen prestando a nivel internacional. El problema es de la banca pequeña y sobre todo de esta banca falsa, falsa, de una creación espuria que se ha creado en España. Porque el objetivo fundamental, como he dicho y hay que repetir, era ocultar la realidad de la realidad de esa banca que no había funcionado. Ya, pero usted que sabe tanto, cuando ve al señor Botín, sacando pecho, ¿qué piensa? Porque este señor pues que pone rey y pone papa. ¿Qué piensa? Pues que su fortuna personal debe ir muy bien, que su banco debe ir muy bien, pero que conoce algo menos que mucha gente de la realidad financiera española, porque hace una semana decía que no era necesario crear bancos malos y que el sistema financiero español estaba perfectamente saneado. Bueno, pero es que mienten. Permanentemente. Unas veces mienten y otras veces no saben. ¿Seguro? Seguro. ¿No saben? ¿Seguro? Seguro. ¿Diría que el señor Botín no sabe? Sabe de su negocio, sabe lo suyo. Pero cuando dice que el sistema financiero español es de maravilla... Pues está demostrando que no sabe. ¿O miente? Puede mentir, pero tampoco se sabe la realidad, porque el problema es que la realidad se oculta. ¿Quién oculta la realidad? El propio sistema la oculta. Empecemos por la contabilidad. La contabilidad financiera es una falacia. Yo lo he tratado de explicar en ese libro. ¿Cómo que la contabilidad financiera es una falacia? Sí, la contabilidad financiera no lo he dicho yo. Está dicho no por mucha gente, pero por bastante gente. ¿Pero cómo puede ser una falacia? Pues es una falacia porque un principio es que la valoración contable, el registro contable, el apunte del valor de un activo, tiene que ser el valor de mercado. Si no hay mercado, ¿qué valor tiene ese activo? Cero. Y eso... Pues que pongan cero. Digamos que eso se descubrió con los valores financieros propiamente dicho. El problema es que son los llamados valores tóxicos. La expresión surgió cuando se enfrentaron a esa realidad en la crisis, a partir del 2007. El tema en España, y sigo con el lenguaje, es que se ha aplicado ese concepto también a algo que físicamente sigue existiendo, que son los pisos. Los pisos son los solares. Eso sigue teniendo un valor. Lo que no tiene es el valor real en que se han contabilizado. Y eso nos explica pues esas cuestiones, por ejemplo, pues los famosos pruebas de solvencia o stress test, porque lo normal es contarlo en inglés para que la gente no se entere, ¿no? Pero esto es un pasatiempo, es como un sudoku. Bueno, pero es un instrumento... Porque... ¿Se acuerda usted de los stress test? ¿Se acuerda usted de esto? No, ahora no se acuerda nadie porque han fallado. Porque cayeron. ¿Se acuerda que al día siguiente... A partir del primero... van a la playa y juegan al sudoku. A partir del primero en que se demostró, en que se decía que la banca irlandesa no tenía ningún problema y unos meses después resulta que sí lo tenía, la segunda vez ha sido similar y ahora llega la tercera y ahora nadie se acuerda. No. No. ¿Para qué? Pues porque son instrumentos que no sirven, porque no van a la raíz de los problemas. Entonces usted dice que los bancos salen cada 3 meses y dicen ¡hemos ganado! No es cierto. Pues en unos casos será verdad y en otros casos no es verdad. Depende de cómo se contabilicen lo que tiene. Y como lo que tiene, para entendernos o para verlo un poco más claro, el problema yo diría que empieza en esa información financiera que nos dan continuamente. Si yo tuviera inversión en productos, digamos, reales, como pueden ser acciones de cualquier empresa importante española o internacional, pues yo no estaría pendiente todos los días si sube o baja, no sé, que tenga un problema, una decisión ya tomada de vender o de comprar. ¿Qué ocurre? Pues que informan continuamente porque hay una masa financiera enorme que está esperando dónde sube y dónde baja y que su negocio está en esa variación continua que está ocurriendo. Luego se crea una realidad falsa. Es una realidad falsa porque, y eso se ve mucho más claro, pues en el vídeo lo apuntaba, ¿no?, con el tema de los derivados. Los derivados se venden como un producto financiero y circulan como producto financiero como puede ser la acción de Telefónica. Y no es un producto financiero en el concepto en que se tiene, pero es un contrato. Un derivado no da un derecho sobre nada. Es un contrato que se ha hecho con un banco en que hemos apostado, o él ha apostado conmigo, yo he apostado con él,
a que el precio de un determinado producto, de una determinada realidad, como puede ser el precio del petróleo en el comercio mundial, va a subir. O ha apostado que va a bajar. Y si baja o sube, pues yo tengo beneficios o pierdo. Y entonces se crea una realidad totalmente falsa. Efectivamente, como se dice en el vídeo, ese mercado de los derivados financieros alcanza los 600 billones, con 12 ceros en el mundo. 10 veces más que el producto, o sea, que el valor de la producción mundial. Y esa es la realidad de los mercados financieros. Gran parte de eso son mercados los que la bolsa no nos cuenta, porque son opacos, son privados en determinados círculos bancarios, en el que al final termina participando todo el mundo, porque eso lo hemos visto en muchos casos. Ha participado todo el mundo porque usted va con sus ahorros y le ofrecen un producto en un banco de su confianza y resulta que usted está apostando pues por no sé qué, del petróleo, los alimentos y demás. Eso se ha contado públicamente, pues y se cuenta esta semana en Bolsalia, una feria de bolsas y mercados que tienen en Madrid, donde se mezcla la realidad financiera, la realidad de los mercados capitales con la ficción de estos mercados de derivados y demás. Hablando de ficción, mire, vamos a pasar ahora a un fragmento de un documental que se llama Mercat de Futurs y que ha producido IB Cinema y LEF Productora. Verá la jerga, aquí la tiene. Somos los únicos con la puta demanda, los únicos con la demanda, que encima para importe, y no lo hacemos. Y encima me pillo. Tú compras 16 put de septiembre del Bund, la 116 put con 71 ticks, vendes la 15 put de septiembre con 47 ticks y medio, Charlie, y compras 7 futuros al 119,67. El block trade te deja meter medios ticks en el Bund. Gracias. Pues son 50 y 50. Wow. Tienes que... No, lo voy a registrar. No sé si vas a poder al medio, No, el problema es que hay que hacer es un block trade con futuro, cuidado. Hay que meter los 7 futuros. Sí. Yo vendo 10 de marzo 19 BTP. Marzo 19 BTP vendo al 7,8 la base. Marzo 19 BTP vendo 7,8 la base, 10 kilos. 5-5 pago yo en 3 un cuarto. Voy a ser vendedor de 2 millones de Grecia, 37 o Grecia 46. 3 un cuarto, vendo 25 al 5,7. Llevarse BBV. Lo que no sé si lo pago para 10. Pero os compra BNP. Pero pagamos para más de 10. Vendo 25 al 5,7, Santander. 6-5. Conclusan 2-5. Y el 4 lo vendo al 14. Para empezar, 2,5. Tengo papel al 98 al día. ¿No lo querías aguantar? ¿Tú no lo querías aguantar? Estoy yo con ella, os estoy diciendo. Vale, hecho, Ya hecho de verdad. Dime si llegas a acabar noche. Están comprando el trade, ¿lo hacemos o no? Pues, ¿qué quiere que le diga, señor Figueras? Esta gente, que son trabajadores como cualquier otro, en este caso estaban, creo, especulando con el Bund alemán, con el bono alemán. Luego nos quejamos de la prima española, de riesgo. Pero los hay que especulan con alimentos. Y el resultado de la especulación con alimentos es que miles de niños mueren de hambre en el mundo. Así ¿Me es. equivoco? No, así es, así es. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de los mercados financieros en que se han creado una serie de productos que sobre los contratos de suministro, ahí hay dos niveles de especulación. Uno es el acaparamiento de las grandes multinacionales de la alimentación, la famosa marca, en fin, ¿puedo decir marcas? Sí, dígalo. Pues que los Kraft, todos esos, que compran a nivel mundial. Y como eso significa, por un lado, asegurarse el suministro para que los anaqueles de los supermercados estén llenos, pero al mismo tiempo están corriendo un riesgo en su negocio. Digamos que dentro del macronegocio pues sería normal que corra un riesgo. Para asegurarse de ese riesgo, buscan derivados, es decir, contratos de futuro o contratos, en los cuales se apuesta sobre si ese producto que ellos han logrado concertar un suministro va a subir o va a bajar. De tal manera que si pierden en ese negocio real, el negocio comercial real, pues se ha compensado por el negocio financiero y viceversa. Y eso, pues no sé, pero eso es lo que lleva, claro, ¿a qué? Pues a un encarecimiento ficticio
de los productos alimenticios, alimentarios, materia agrícola alimentaria, materias primas, menos el té, creo, porque no logra conservarse, pues el café, es el azúcar, la cebada, es el trigo, y el maíz, sobre todo, la soja también. El zumo de naranja. El zumo de naranja. Y eso significa que esas variaciones a quien afectan es aquellos países menos productores o que tienen más dependencia de esos mercados mundiales. Y ha llevado las hambres famosas de 2008, de Bangladesh o de algunos países africanos. ¿Sí? Eso es una realidad de hoy, pero es una realidad perfectamente aceptada por los bancos y por todos los operadores financieros, ¿no? Como antes he aludido al petróleo, el petróleo está perfectamente conocido más en el negocio porque fue investigado por el Senado norteamericano en el año 2006-2007. Y a través de la intervención de grandes operadores, en fin, grandes expertos, quedó demostrado que el petróleo, el precio mundial del petróleo, del Brent, el incremento suele estar entre el 20 y el 30. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 20 o 30, de momento, no depende de la producción, sino depende de los altibajos generados a través de la especulación. Sí. Pero volviendo a los alimentos, en principio no está mal. Es decir, usted imagínese que yo soy un país, tiene hectáreas de trigo, y digo, vamos a ver, yo este trigo lo voy a tener pues listo, no sé cuándo, en mayo. Y yo lo digo cuando lo estoy plantando el año pasado. Y bueno, y yo ya lo quiero vender, porque de esta manera voy a hacer un dinero, ¿de acuerdo? Sí, yo he conocido eso. Pues soy de Murcia, en la huerta eso se solía hacer. Y dices, bueno, mira, yo sé que voy a plantar, sé que ya lo tengo vendido y me comprometo a entregarlo el día que fijemos. Yo voy a cobrar, pero a un precio determinado y yo lo tengo que entregar el día que fijemos. En principio esto no está mal. No, es normal, lo ha sido siempre. Sí. Entonces, ¿dónde está? Pues el problema viene cuando llega su amigo, digamos, por simplificar, su amigo del banco y le dice, oye, ¿me vas a vender el contrato ese que has hecho? Ah, un amigo del banco viene y me dice, véndeme a mí el contrato que has hecho. Sí. Y entonces pues, lo conviertes en un producto financiero en el sentido que ese contrato él lo vende a otro, el otro lo vende a otro, y ahí se crea pues un mercado financiero. Claro, y estos van a subir el precio, o lo van a bajar. Bueno, naturalmente, porque ya tiene un precio distinto. ¿Y esto por qué se permite? Tiene un precio distinto al que usted ha concertado, porque ya dependerá de las expectativas que cada uno tenga respecto al futuro de lo que va a ocurrir con ese negocio. Estos sacan tajada de todo. Es decir, en Alemania había como un fondo de inversión que especulaba en si unos ancianos de una residencia iban a vivir más o menos. Pero ¿esta gente no tiene valores? Pues no. ¿Tiene o no tiene valores? No, el mercado financiero no tiene, pero sí... ¿No tiene? ¿Está seguro que no tiene? ¿Usted le diría al señor Botín que no tiene valores? Yo creo que la gente que... Digo, señor Botín, como puedo decir al señor González... Lo que llama inversores, digamos, especuladores en ese tipo de productos, no se plantea esos problemas. No se plantea. Si me permite, sobre el fondo que usted ha aludido, del Deutsche Bank, que aunque esté en Alemania, pues está perfectamente integrado en la banca de Wall Street, ese fondo que se llama Brújula de la Vida 3, había comprado un estudio sobre las expectativas de vida de 500 norteamericanos, alemanes, ¿no? Y entonces admitía apuestas sobre la fecha en que cada uno de ellos iba a fallecer, o se preveía fallecer. Usted, como inversor, como especulador, si usted hacía la apuesta a través de la participación en ese fondo, y si acertaba en el sentido de que, mejor dicho, si moría antes, usted era ganador, pero si muere después, gana el banco. Y lo curioso es que eso es perfectamente legal en Alemania, y además se ha contado hace un mes o así, ya ha salido a la prensa, justo por una razón no precisamente de ética ni de moral, sino porque un grupo de inversores que se estudió a fondo el negocio llegó a la conclusión de que las tablas de expectativa de vida que se habían aplicado pues tenían algunas incorrecciones. No sé, sabe, muchas veces los telespectadores de este programa nos escriben
diciéndonos que muchas veces solemos preguntar lo que ellos preguntan desde su casa, pero, ¿sabe? La prudencia me impide decir según qué cosas, ¿eh? Pero cuando a uno le cuentan lo que usted nos está contando, pues se muerde la lengua y después lo pasa mal. ¿Qué podemos hacer, señor Vigueras? Pues si queremos que la democracia sea realmente una democracia, lograr controlar y regular eso. E ir a la base, no ya solo ideológica, que la hay, sino a la base, digamos, de funcionamiento de esos mercados que tanto se reverencian y que son pues una justificación continua para las injusticias que se están cometiendo, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda, señor Vigueras. Así que creo que nos quedan como unos 12, 13 o 14 minutos para terminar el programa. Y yo tengo 3 cosas para usted, 3 preguntas para usted. ¿Qué podemos hacer? ¿Paraísos fiscales? ¿Y quién gobierna? ¿Quién manda? Aquí. ¿De acuerdo? ¿Vamos a por los paraísos? Sí, sí. Venga, paraísos fiscales. Pues que yo creía que habían desaparecido, según lo dijo el primer ministro español, el presidente francés, el primer ministro británico. Eso fue en el 2009, nos dijeron que habían desaparecido. Y sin embargo todos sabemos que existe. Es más, si vamos a lo que eso supone, que es un instrumento de la banca para operar en los mercados financieros, de modo que el coste de las operaciones le resulte mucho más barato, de modo que nadie sepa exactamente quién hace esa operación. Cuando se hablan de grandes compras internacionales del Santander, por ejemplo, lo que nadie nos cuenta es de dónde se hicieron los pagos, ¿no? El Banco Santander compró, o el BBVA, y nadie nos explica desde qué filial en paraísos fiscales se cobró o se pagó, por un lado, ¿no? Por otra parte, pues he sabido en los medios financieros que la llamada banca en la sombra está creciendo. ¿Qué significa lo de banca en la sombra? Pues la serie de operaciones que se hacen a través de filiales o sociedades en paraísos fiscales que no controlan los bancos centrales. Porque generalmente se olvida que en Europa los bancos centrales controlan las operaciones hasta la frontera, pero más allá de la frontera no existe sin supervisión, ni regulación, ni control. Y para eso es la gran utilidad de los paraísos fiscales. Porque lo del maletín, que sigue existiendo, y pues eso no es el aspecto más importante. Hombre, también sigue existiendo pues como instrumento para la corrupción, como hemos visto en los últimos casos que han surgido en España, el último escándalo de Gürtel, Arriu Mateos, o al caso de Urdangarín, o incluso el mismo Botín tenía sus cuentas allí, que son bancos mucho más seguros, ¿no? ¿Urdangarín también? ¿La monarquía también? ¿Les gustan los paraísos fiscales? Bueno, ese miembro de la monarquía sí, en Belice. Belice ha sido un nombre que se han manejado y se han documentado, nadie ha negado. ¿Será por la ecología o...? Bueno, era una manera de que las operaciones que realizaba fuesen más discretas y más confidenciales, ¿no? Vaya, hombre. ¿Ya? Pero en fin, el gran problema es que eso es una banca que escapa al control. Dentro de la idea predominante de cuanto menos control, y ya hay poco, pero es que además un modo de escapar es eso. Pero además tiene otra ventaja, y es que de esta manera, entre el mundo, en la competición que existe en todos los mercados, los mismos competidores, no se sabe quién es quién. Al final se termina sabiendo, pero en muchas operaciones, que yo he documentado en algunos de mis libros, no se sabía realmente quién compraba hasta después. Porque se hizo a través de una sociedad que se llama no sé qué y que está en no sé dónde. Sarkozy dijo que había que refundar al capitalismo y al final el refundado ha sido él, pero ¿esta gente quiere refundar nada? No, porque quedó claro ya en las primeras reuniones del famoso G20, otro órgano, otro foro internacional del cual ha pasado al olvido, quedó claro que... ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado al olvido? Pues porque ninguno de los planteamientos que se hizo del programa de reformas, que podría haber sido suscrito, y eran bastantes, digamos, sin cambiar el sistema, lo controlaba, ¿no? Ninguno se ha llevado a cabo. Es más, ha reforzado muchas de las cuestiones que estaba. De ahí el dato que usted apuntaba en la presentación de ese crecimiento y reforzamiento de los mercados financieros globales y por qué ganan más dinero o tanto dinero los 1000 bancos fundamentales.
bueno, los 1000 bancos mundiales, ¿no? Pero vamos, a lo que íbamos, realmente, desde el momento en que no resolvió ninguno de los problemas, y no lo resolvió porque lo primero que se planteó, y eso quedó en los documentos claro, es que se mantenía el consenso neoliberal, es decir, los mercados financieros se van a supervisar, se van a regular, pero la libertad de funcionamiento no. Por ejemplo, la libertad de movimiento de capitales internacionales, eso no se modifica, que es de donde arranca la debilidad de los gobiernos. Piense que en Europa, en la Unión Europea, el tratado del año 2002 prohíbe a los Estados establecer cualquier restricción a los movimientos de capitales. Yo comprendo que ahora en que dependemos del dinero internacional no es el mejor momento, pero a lo mejor si hubiese habido un control no habría venido esa afluencia de dinero barato que alimentó la burbuja financiera. Quizás los paraísos fiscales que nutren las finanzas españolas, pues no habría ido dinero español. Porque a veces se olvida que en las operaciones de la famosa prima de riesgo o en las operaciones de los bonos españoles intervienen sociedades suizas o en la City londinense, domiciliadas en Jersey, que son propiedad de la banca española o de las megafortunas españolas. Vamos a ver, yo no sé, no lo sé, soy de letras, no lo sé, de verdad que no lo sé, pero ¿cómo se puede querer hacer dinero apostando en contra de un país, apostando en contra de los ancianos, de los bebés, de la gente más débil, porque son los que van a pagar los platos? ¿Cómo se puede querer hacer dinero así? Pero ¿qué mundo es este? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible esto? Pues porque se ha creado un mundo descontrolado, sin regulación y sin principios, y se ha considerado que ese era un camino para modernizar las economías y elevar el nivel de vida. Y aún se sigue manteniendo esa idea. Desde luego no es un mundo para personas emocionales ni con principios morales, no es un mundo. Pero bueno, esos no son los que hacen, no son los que intervienen en los mercados financieros. Nos lo han contado algunas de las buenas películas que últimamente se han contado con la crisis, ¿no? Margin Call, no se tradujo a España, revela ¿Quién manda aquí? Pues mandan los mercados, eso lo dicen los propios gobernantes. Pero el problema que habría que plantearse... Pero los mercados... los mercados están llenos de sinvergüenzas, ¿eh? Sin principios. Sin principios. Sí, son los inversores. Son inversores. Es más, se suelen esconder bajo la expresión, en el lenguaje político se esconden bajo la expresión prestamistas. ¿Y entonces para qué queremos políticos? ¿Para qué queremos gobiernos? Bueno, es que ¿Para qué queremos reuniones? ¿Para qué queremos gastos? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo y es una de las razones por las cuales hay que combatir esto. Porque lo que está en riesgo hoy no es ya el nivel de vida, es la propia democracia. ¿Y por qué no dicen basta? Porque Rajoy es demócrata. Porque Zapatero es demócrata. Porque Mas es demócrata. Porque Obama es demócrata. Porque Merkel es demócrata. Porque Hollande es demócrata. ¿Por qué no dicen basta? Prou. Porque esa parcela no la controlan ni la conocen. Obama se asesoró y llenó la Casa Blanca de personas que venían de Wall Street y que después han vuelto a Wall Street. Unos han vuelto y otros van a volver. En España ha sucedido lo mismo. ¿Quién es el ministro de Economía? Un señor que estuvo como delegado en Europa del Banco Lehman Brothers, del Banco de Inversiones. En ese libro que usted ha citado, permítame que lo cite, yo recojo solo unos cuantos párrafos del informe de la empresa que contrató el juez de Manhattan que llevó la quiebra. En esa empresa se dicen varias cosas. Una, que el día 14 de septiembre de 2008, el día antes de la quiebra, en esa empresa una línea muy clara, como epígrafe para todo un informe, existía el caos en la empresa, no había registro de activos financieros. Es más, en el informe del Congreso norteamericano que dedica un capítulo a Lehman Brothers, que no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, ¿no? Porque le tenemos de ministro a un señor que se ha formado en ese campo, ¿no? Pues en ese informe se dice que ese día y el día anterior se discutía en la alta dirección, en el consejo directivo del banco, si eran o no eran solventes.
cuando la realidad demostró que no lo eran, no sabían si eran solventes. Señor Vigueras, ahora mismo puede ver usted una viñeta de un personaje inmenso que se llama El Roto. La viñeta dice lo siguiente, fíjese, si no se puede devaluar la moneda, habrá que devaluar a la gente. Vamos a la última pregunta de la entrevista. ¿Qué podemos hacer? ¿Que nos devalúen y contentos y nos convertimos todos en palmeros? Yo creo que una de las dos cosas que vienen ocurriendo, o amedrentarse, por no decirlo en el término coloquial más corriente, o indignarse, pero eso sí, traducir esa indignación en acción positiva, en acción contra ese tipo de cosas. Empezando pues por la labor que tratamos de hacer muchos, que llevar a la conciencia de la gente que esto no es algo tan misterioso. Ojalá lográramos que todo el mundo adquiriera, sobre todo las personas que tienen algunas responsabilidades, conciencia de lo que eso significa. Porque si me permite, entre las medidas últimas que por esa mentalidad que reina del gobierno español ha sido resolver un problema real, que era el problema de los proveedores de los ayuntamientos. Los ayuntamientos desbordados por las deudas no pueden pagar a sus proveedores. Sí, señor. E incluso los farmacéuticos en Castilla-La Mancha. ¿Y cómo se ha resuelto? Pues dándole un mayor negocio a la banca. El dinero que la banca española ha obtenido del Banco Central Europeo al 1%, lo presta al ICO, que es el resto de banca financiera, de banca pública que nos queda, el Instituto de Crédito Agrícola, y ese ICO les paga el 5%. El ICO, como sabemos, se dedica a pagar los proveedores. O sea que para pagar los proveedores, el ICO paga dinero al 5% y ese dinero lo ha obtenido el banco al 1%. Mientras eso siga ocurriendo y nadie denuncie ese tipo de cosas, me refiero a nadie, alguien con autoridad que lo hay. Es impresionante. Señor Vigueras, hoy he estado con un importante empresario catalán que ayer estuvieron reunidos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, comieron en poco tiempo, Consejo de Administración, sobre la mesa un ERE de 250 personas. Mientras tanto, oían las noticias de Bankia y el empresario catalán me ha preguntado, ¿y para los que creamos riqueza? ¿Para los que mantenemos el país en marcha? ¿Para los que nos jugamos nuestro patrimonio y nuestra vida? ¿Para los que creamos empleo? ¿No hay rescate? ¿Qué le responde usted? Pues yo le respondo que la empresa, el gran empresariado español, es tan víctima como el ciudadano de esa situación. Y son uno de tantos agentes que tendrían que presionar e indignarse también frente a eso. Porque en España es una democracia asentada. Tenemos partidos, tenemos empresas, tenemos asociaciones, y entonces todos tenemos un poco de, digamos, la obligación no solo de indignarse, no solo de criticar en círculos privados, sino también de ir más allá y hacer que los cauces establecidos funcionen y que esto no ocurra. Señor Vigueras, ya sabe que a los que protestan les llaman perroflautas. ¿No? Parece un poco despectivo, ¿no? Perroflautas. Sí. En fin. Sí. Gracias, señor Juan Hernández Vigueras, por escribir estos libros y por estar aquí. Gracias. A vosotros por permitir que estas cosas se difundan. Gràcies i suerte, senyor Vigueras. Gràcies. I gràcies a vostès, com sempre, per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir sempre la seva en els nostres blogs, tv3.cat/singulars. A reveure. Mut sol com un tros perdut, cau el vers tirat per tu. Miro el cel on s'ha perdut, és la llei del més valent.